Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien allá en sus casas o donde quiera que estén. Como saben, hace ya tiempo del último video que grabé y muchos de ustedes me estuvieron preguntando pues qué pasaba con los videos. Bueno, pues desafortunadamente tuve una racha de muchísimo trabajo. Quienes me conocen saben de que pues ahora sí que todos los deberes o las responsabilidades que tengo y realmente me fue imposible por espacio de estos casi 3 meses no estar grabando, pero voy a retomar precisamente a partir de hoy nuevamente los videos y estaré publicando más o menos 3 videos por semana. Y bueno, pues nuevamente un gusto saludarles, volver a estar nuevamente aquí en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy, desafortunadamente, el video que les traigo, pues a lo mejor no es muy agradable, sin duda alguna, que pues las últimas declaraciones del Papa Francisco pues no han sido muy acertadas, desafortunadamente, para los que tienen una, pues ahora sí que fe católica. Y bueno, pues me gustaría hablarles de esto, primeramente ponerlos en contexto. Sé que mucha gente no está enterada de a qué me estoy refiriendo. Bueno, les platico, en semanas pasadas, Disney precisamente produjo vamos a decirlo así, como una especie de documental en el cual se reunió el Papa Francisco con 10 jóvenes que pues abiertamente están a favor de la ideología de género. Es decir, pues algunos son que transexuales, bisexuales, bueno, de todo, ¿verdad? No binarios. Y bueno, pues la respuesta que se esperaba de parte del Papa, pues era una respuesta, ante todo, pues una respuesta bíblica, una respuesta desde la doctrina de la Iglesia, pero siento que el Papa como que se cohibió, le dio miedo hablar abiertamente sobre lo que enseña la Iglesia, lo que enseña la palabra del Señor ante todo. Y bueno, la respuesta que terminó dando fue una respuesta ambigua, es decir, que quedó poco claro cuál es realmente la doctrina de la Iglesia o qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y bueno, pues comentarles que estaremos viendo 2 extractos de este largo cortometraje. En el primer extracto que quiero mostrarles, pues precisamente una muchacha comienza preguntándole que si sabe lo que es un no binario, y vamos a ver la respuesta que el Papa da precisamente acerca de esto. Quiero compartirles entonces un video, lo vemos y después lo comentamos, ¿sale? ¿Sabes lo que es una persona no binaria? Sí. Sí, me alegra. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida, y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, debes recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie. Bueno, acabamos de ver las declaraciones del Papa y poniendo un poco en contexto lo que acabamos de ver, precisamente vemos
En primer lugar, le pregunta que si sabe lo que es una persona no binaria, él responde que sí. Y bueno, para quienes no lo saben, ya lo dejó muy claro esta muchacha. Y aquí lo primero que valdría la pena analizar es la respuesta que da esta muchacha, porque dice que una persona no binaria es aquella que fluctúa entre ser hombre, ser mujer. A ver, ¿esto es posible en la realidad? Más allá de las palabras, analicemos lo que está diciendo. Es que en la realidad, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser una realidad el que haya personas que digan que a rato soy hombre, a rato soy mujer, el día de hoy soy hombre, mañana soy mujer? Es que esto no es realidad. Para empezar, empezamos mal. Empezamos hablando de algo que no es realidad. El problema no es este. El problema es que la pregunta que le hace concretamente al Papa Francisco es que si hay cabida en la iglesia para este tipo de personas. Y la respuesta que da el Papa es que él no le puede cerrar la puerta a nadie. A ver, para empezar, creo yo que aquí el Papa cayó en el juego de esta muchacha, porque para empezar, pues esto no es posible, esto no es realidad. El hecho de que esta mujer, esta muchacha, se crea que a ratos es hombre, a ratos es mujer, pues eso es algo muy subjetivo, es ahora sí que es su imaginación, es algo que a ella solamente se le ocurre, a ella y desde luego a todos los que de alguna manera defienden esta ideología. Pero anatómicamente sabemos que desde antes del nacimiento ya se puede saber si vas a ser hombre, si vas a ser mujer. Tu anatomía te define si eres hombre o si eres mujer. Esto de que soy no binario, esto es algo que recientemente se empezó a escuchar. Esto es algo que a nadie antes se le había ocurrido. Y podríamos decir, bueno, pues es que ese es tu punto de vista, eso es lo que tú crees. A ver, centrémonos en la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Porque para empezar, algo que llama mucho la atención es que el Papa no le responde con la palabra de Dios, sino que da una respuesta aparentemente personal. Y bueno, vamos a leer qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a leer el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen suya los creó, hombre y mujer, y los bendijo diciendo, crezcan y multiplíquense. Veamos cómo aquí la palabra del Señor ya desde el Antiguo Testamento deja muy en claro que los hizo a imagen y semejanza, hombre y mujer. No dice, pues ahora sí que género no binario, o no dice que a ratos los hizo hombre, a ratos los hizo mujer, no. Deja muy claro aquí que precisamente Dios nos creó hombre y mujer. Y si esto no nos es suficiente, vayamos al Evangelio del Señor. Mateo capítulo 19, versículo 4 dice, Jesús le respondió a los fariseos, ¿no han leído acaso que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Fíjense cómo la palabra del Señor, el Señor Jesús, nos deja muy claro, desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y es algo que deja muy bien definido. O eres hombre o eres mujer. La palabra del Señor lo enseña. Y luego dice, crezcan y multiplícanse. Este tipo de ideologías lo que están de fondo promoviendo es pues el hecho de que no se multipliquen. Somos tantos en el mundo, dicen los grandes gobiernos, que es mejor que ya no siga habiendo más gente. Y eso es lo que de fondo Estados Unidos y otros gobiernos que son potencias mundiales quieren promover, y no nos damos cuenta del engaño en el cual estamos cayendo. El Papa Francisco aquí en su respuesta está dando por hecho
que esto es una realidad. Por Dios, es un engaño. Se trata de un error. ¿Cómo voy a creer que a rato sea hombre y a rato sea mujer? Esto no es posible, esto no es comprobable por Dios. Y para quienes somos creyentes, para quienes somos cristianos, para quienes tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza en la palabra del Señor, porque sabemos que la palabra del Señor es la suprema norma de fe y conducta para el cristiano, pues no podemos aceptar este tipo de ideologías. Tenemos que hablar y con fuerte voz decir lo que la palabra del Señor nos enseña, que Dios nos creó desde el principio hombre y mujer. Eso para empezar. En segundo punto, el Papa Francisco en su respuesta dice que él no le puede cerrar la puerta a nadie, que la iglesia es para todos. Y aquí es donde precisamente no queda muy clara la respuesta porque queda ambigua. Entonces, esto da pie a que muchas personas, de hecho ya lo han dicho en semanas pasadas, que entonces, si todos somos hijos de Dios, si la iglesia está abierta para todos, entonces ahí todos son aceptados. Error, error. Dios ciertamente a todos nos llama a la salvación, pero deja muy claro aquí que no todos son hijos de Dios. ¿Cómo que no todos son hijos de Dios? Claro que no. Y lo vamos a verificar con la palabra del Señor. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. El Evangelio según San Juan dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí deja bien claro que no todos son hijos de Dios. Dice ahí, a los que creyeron en su nombre. Hay personas que no han creído en su nombre, que no han aceptado a Cristo en su corazón, que no lo han aceptado como su Señor y su Salvador, y quieren seguir viviendo en su pecado, quieren seguir llevando el mismo estilo de vida. Y aquí es donde no queda muy claro. A ver, sí es cierto que Dios llama a todos a la salvación, que Dios llama a todos a la conversión, pero aquí con la respuesta que el Papa da, pareciera como que Dios te acepta, es un Dios bonachón, un Papa que todo lo acepta, no te preocupes, mira, hay que integrar a todos, es a fin de cuentas lo que el mundo moderno hoy nos enseña, que hay que ser, hay que integrar a todos de alguna manera, no hay que excluir a nadie. Pues no, señores, la palabra del Señor nos deja muy claro que a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hay personas que ni siquiera creen en Dios, son ateos. ¿Cómo podemos decir que ellos son hijos de Dios si la palabra nos enseña otra cosa? La palabra es muy clara. A los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. A ellos, no a todos, no a los no binarios, no a los del arco iris, vamos a llamarlo así. No, Dios en ese sentido deja muy claro las cosas. Y por si acaso no nos quedara claro todavía eso, vamos a leer otro texto también tomado del Evangelio, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 41 al 44. Dice, ustedes hacen las obras de su padre. Le está hablando aquí a judíos que están de alguna manera en desacuerdo con las palabras de Jesús. Y dice, ellos le contestaron, nosotros no somos hijos de fornicación. Dios es nuestro único Padre. Veamos cómo ellos mismos dicen, Dios es nuestro único Padre. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió.
¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra, ya que ustedes son hijos de su padre, el diablo. Le pertenecen a él y desean complacerle en sus deseos. Veamos cómo termina este texto diciendo: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y desean complacerle en sus deseos. Hermanos, tenemos que tener muy claro que a veces este tipo de personas de fondo lo que pretenden es esto: satisfacer sus deseos. Y en ese sentido, todos los cristianos estamos llamados a la conversión, estamos llamados a cambiar, estamos llamados a vivir en santidad, en obediencia fiel a la palabra del Señor. Si de veras creemos en Dios, si de veras creemos en Cristo, si de veras le creemos a Él y a su mensaje. De lo contrario, dice muy claro aquí la palabra, son hijos del diablo, porque desean satisfacer sus deseos. Entonces ya queda claro que no todos son hijos de Dios. Y bueno, por si no fuera suficiente, vamos a ver ahora otro extracto de este documental. Se llama Amén, Francisco Responde, así lo pueden buscar ustedes en las distintas plataformas. Les digo, Disney lo produjo. Sabemos de antemano que Disney está promoviendo todo lo que tiene que ver con ideología de género, incluso a través de las mismas caricaturas, los dibujos animados, está promoviendo esto. Y llama mucho la atención que el Papa Francisco haya aceptado ahora sí que en una empresa pues de este tipo, hacer sus declaraciones, pero lo que todavía más preocupa es las respuestas que él está dando. Vamos a ver otro extracto en el cual él también precisamente habla y nos da respuesta ahora sí que a otro punto importante también. ¿Qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? O sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos deja de ser iglesia. Todos tienen. Bueno, acabamos de escuchar las declaraciones del Papa y haciendo una recapitulación de lo que acabamos de ver y escuchar, bueno, la muchacha le hace una pregunta precisamente al Papa, le dice, bueno, ¿y usted qué opina de aquellas personas? Y luego dice sacerdotes, aquellos sacerdotes que promueven discursos de odio, que dicen, yo no te condeno, te condena la Biblia. A ver, aquí mucho cuidado con ese juego de palabras. Utiliza la palabra condenar. Y creo yo que desafortunadamente el Papa también vuelve a caer en el juego de esta muchacha, porque le dice una respuesta que nadie esperaba. Acabamos de ver semanas atrás lo que se llama el camino sinodal en Alemania. Quienes están al pendientes de las noticias de la iglesia
sabemos que semanas atrás se dio a conocer que obispos de Alemania, católicos, están promoviendo el hecho de que haya bendición para las parejas del mismo sexo. Bendición. Dicen, si por lo menos, si no se le puede llamar sacramento, si no se les puede casar ante la iglesia, por lo menos que se les bendiga a las parejas del mismo sexo. Y el Papa estuvo en total desacuerdo con esto, les dijo que no es posible, que esto no se va a hacer. Incluso ellos están, pues de alguna manera se habla en los medios de comunicación de que está a punto de haber un cisma entre la iglesia de Alemania y la iglesia, el resto de la iglesia católica, y llama mucho la atención como si el Papa precisamente acababa de decir que no está de acuerdo con eso, que no aprueba la iglesia eso. ¿Cómo es posible entonces que unas semanas después, en este documental, él diga que ante la pregunta de esta muchacha, que si hay sacerdotes que promueven discursos de odio, que en nombre de la Biblia, que cómo es posible entonces que estas personas condenen a los demás? Y creo yo que aquí el problema estuvo en eso, en que, para empezar, no hay sacerdotes que promuevan discursos de odio. Es falso. Otra vez partimos de una idea falsa. Partimos de una mentira. No es cierto eso. Y que me diga ella o que me diga quien quiera de ustedes, ¿dónde hay sacerdotes que promuevan discursos de odio? Que se suban a la misa, que se monten en algún escenario y que empiecen a dar discursos de odio. El hecho de defender la palabra del Señor, de hablar con claridad lo que nos enseña la palabra del Señor, no significa dar un discurso de odio, no significa estar en contra de los no binarios como, vamos a decirlo así, en cuanto a personas, sino que lo que la palabra del Señor, digamos, desaprueba es la conducta que ellos están queriendo promover. Y entonces el Papa Francisco precisamente dice que esas personas que condenan a los otros, que en realidad son infiltrados, les llama infiltrados. Por Dios, ¿cómo es posible que un sumo pontífice, que alguien que está al frente de una iglesia como maestro y pastor, le llame infiltrados a quienes defienden la palabra del Señor, a quienes defienden la doctrina de la iglesia? ¿Cómo es posible que él les llame infiltrados? Por Dios, ¿se dan ustedes cuenta de la trascendencia de las palabras del Papa Francisco? Por Dios, es que sus palabras están dando a entender entonces con mucha claridad que entonces todo aquel que hable de estos textos bíblicos que desaprueban la homosexualidad, que desaprueban todo este tipo de ideologías, entonces ellos están mal. Ahora resulta que están mal quienes defienden la palabra del Señor. Por Dios, díganme ustedes en los comentarios si es que acaso entendí mal, pero les llamó infiltrados. Incluso dice que ellos tienen un drama en su corazón y que en lugar de estar hablando de esto, deberían de mirar su corazón, deberían de mirar su culpa, deberían de mirar su pecado. A ver, entonces, ¿qué está dando a entender el Papa? Está dando a entender entonces que entonces quienes hablan de eso es porque viven en lo mismo. Es que no necesariamente tenemos que estar en el pecado para hablar de él. No necesariamente. La palabra del Señor nos enseña una forma de proceder. Y veamos cómo incluso esta muchacha hasta se carcajea, se ríe un poco ahí por la respuesta que da el Papa, que les llama infiltrados, como diciendo, yes, yo gané, está de nuestro lado. Al fin la iglesia se moderniza. Es que es lo que necesitábamos, que la iglesia, que los cristianos se modernicen. Pues no.
No, porque la palabra del Señor es muy clara en estos temas y deja muy claro, como ya lo leímos desde al principio, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 4, Jesús le respondió a los fariseos: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Repito, Mateo 19, 4, Jesús le respondió a los fariseos: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Hombre y mujer, dice muy claramente. No dice hombre, mujer y etcétera, etcétera, etcétera. No dice hombre a ratos y mujer a ratos. Y en ese sentido, como cristianos, hemos de tener mucha claridad en cuanto a este tipo de ideologías. Vemos cómo entonces el Papa les llama infiltrados. Me parece que el infiltrado es otro. Y es que los jesuitas, había que decirlo, son los que están infiltrando nuevas doctrinas, nuevas ideologías en la iglesia. Y creo yo que él no está exento de esto, con todo y que sea quien representa, pero me parece que no está enseñando la palabra del Señor. No está dejando en claro a estas nuevas generaciones que la palabra del Señor desaprueba este tipo de ideologías. Y las desaprueba porque es la voluntad de Dios. Quien diga es que la Biblia está fuera de lo que debe de ser, es que esos textos deberían de evitarse, no deberían de hablarse. Para quienes creemos en Cristo, sabemos que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Está inspirada por Dios. Es la voz de Dios. Y la voz de Dios no cambia. No es que ahorita lo considero bueno y al rato lo considero malo, o al revés. No es que en el pasado fue malo, pero ahora ya es bueno. Hoy la sociedad ya no quiere que le digan en qué está mal. Hoy la sociedad está acostumbrada a los falsos respetos. Hoy la sociedad quiere que a todos se les integre, que a nadie se le excluya. Y no se trata de excluirlos en cuanto a personas, se trata de decir la verdad. En el nombre del amor, se trata de defender la verdad. Porque te amo, te corrijo. Porque te amo, te digo la verdad, aunque te duela. Desde la palabra del Señor tenemos como cristianos que decir no a las declaraciones del Papa Francisco. Es cierto que Dios, ya en resumen, Dios nos llama a todos y Dios es Padre, sí, pero no nos llama para quedarnos en nuestro pecado. Dios nos llama para convertirnos, para dejar atrás nuestro camino de pecado, para dejar atrás el estilo de vida que estamos llevando. Y quiero concluir con un texto de la palabra del Señor tomado de Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice muy claro: el que quiera ser mi discípulo, número 1, que se niegue a sí mismo. 2, que lleve su cruz de cada día. Y 3, que me siga. Muy claro deja entonces el Señor que quien quiera ser discípulo suyo, primero, niéguese a sí mismo. Importante que en las predicaciones hoy se hable de negarnos a nosotros mismos. Niégate a ti mismo, a tus gustos personales, a aquellos deseos que van en contra de la palabra del Señor, en contra de la voluntad de Dios. Si de veras has aceptado a Cristo como tu Señor, entonces acepta lo que Él te pide, lo que Él te manda. Acepta la voluntad de Dios. Sobrepon la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Y entonces serás discípulo del Señor. Y la otra es: carga tu cruz de cada día. Una vez que te niegas a ti mismo, carga tu cruz de cada día. Otro de los temas de los que no se habla en la iglesia, casi ya no se habla. Pocas veces vemos en la iglesia a los maestros, a los grandes maestros de la predicación,
hablando de estos temas, de cargar la cruz de cada día. Hoy se habla de que Dios es misericordioso, Dios es Padre, Dios te perdona, Dios te ama, y poco se está hablando de que Dios nos exige conversión, Dios nos exige cambio, Dios nos exige vivir en santidad. Ya lo dice el Apocalipsis, sin santidad nadie verá a Dios. Importante entonces las condiciones que Dios nos pone para estar en comunión con Él. Ya para cerrar este video, quiero agradecer a todos el que hayan visto este video. Les pido que si les ha gustado el video, dale like al video y estaremos publicando más videos, como ya les había comentado, en los siguientes días. Gracias a todos y que pasen feliz día. Hasta luego.